¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Yo soy Josué Muñoz, pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicados en Alameda 341, en el centro de nuestra capital, a media cuadra del Cerro Santa Lucía. Ahí estamos ubicados y usted puede conocer acerca de nuestros servicios, reuniones, en una página que está en su pantalla. Dice www.bendecidosparabendecir.com. Ahí está toda la información que usted pueda necesitar. Quiero agradecer nuevamente y todos los días a Dios por esta bendición. Darle gracias a Él por este privilegio que me da poder llegar hasta usted con esta bendición de la palabra. Y además de eso, darle gracias también a ustedes por sus cartas, sus llamadas telefónicas y las visitas. Hay un buen grupo de hermanos que nos ha estado visitando y eso es un motivo de gratitud de mi corazón para ustedes. Quiere decir que la semilla de la fe está produciendo fruto en sus corazones. Gracias a Dios por ello. Mis amados, también quiero recordarles que mis libros, que luego los van a mostrar, están gratuitos. El libro, porque tengo varios, pero el que está disponible es 5 pasos para crecer en la fe. Usted lo puede retirar desde las oficinas de este canal. Ahí está disponible por una ofrenda de amor. Es un intercambio. No lo vendo. Se lo regalo y usted regala al canal la ofrenda que esté en su corazón. Va a ser bendecido, edificado en la fe. Gracias a Dios. También quiero recordarles que este programa es posible por el favor de Dios y el aporte, la ayuda de hermanos de la congregación que permiten con su contribución que este programa salga al aire y no ser una carga para usted. Y uno de ellos es la oficina de abogados de nuestro hermano Fernando Ramos. Es un abogado que tiene un personal que está dispuesto a ayudarle con los asuntos terrenales. Amén. Así que si usted necesita un buen abogado, llámenos y nosotros le damos la información. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a continuar en unos segundos. Esperen, no se vayan. Amén. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor, gracias por esta bendición de estar conectados. Hoy quiero compartir algo que lo tengo incluido en un librito que escribí que se llama Los Atributos de Dios. Esto lo escribí hace unos años, estoy preparando una nueva edición que quiero hacerles llegar a ustedes también. Los atributos de Dios. Eso es, ahí está. Es un librito que muy pronto usted lo podrá también recibir por una ofrenda de amor. Está en los planes para entrar a la imprenta ya. Y en este libro comparto los atributos de Dios porque la Biblia dice, y el apóstol Pedro en la primera epístola dice una verdad que tiene que ver con la tarea que nos toca a nosotros. Dice en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes es lo que tenemos que hablar. Cuando era niño, la enseñanza no hablaba de virtudes, sino hablaba del enojo. Pareciera, para mí, la enseñanza que me dieron en mis años de adolescente, que Dios estaba siempre enojado con el ceño fruncido, esperando que yo llegara a la casa del Señor
para darme golpes y palos. Esa fue la imagen que me transmitieron. Pero poco a poco fui leyendo la Biblia y las virtudes de mi Señor que me corresponde anunciar para que tú las creas y para que tú las recibas como una semilla de fe y las vivas están aquí. Y hay en particular una parábola que está en el capítulo 15 del libro de Lucas, en el verso 11, donde dice que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Voy a llegar hasta ahí nomás por hoy día. Los atributos de Dios, las virtudes de mi Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere creer en la buena noticia? La buena noticia del cielo es que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, no solo en Semana Santa, hace 2000 años, tomando nuestro lugar por una demostración de amor puro y verdadero, en un acto de amor de parte de Dios, mostrando sus atributos, gracia, favor inmerecido, tomando Jesús el lugar que tú y yo merecíamos. Esta parábola tiene como objeto enseñar el amor incondicional de Dios, uno de los atributos más importantes y destacados del Creador del universo. A mí me costó muchos años, yo diría 10, 15 años, 20 años de vida cristiana, realmente entender el amor de Dios. Fue en una vigilia, fue en una noche de oración que tuvimos, en la cual el Señor me reveló lo intenso de su amor por mí y por sus hijos. Me sobrecogió, sobreinundó la intensidad del amor de Dios. Pero esa experiencia sobrenatural, mística, como quiera llamarlo, tiene un fundamento en la Escritura. Fue un éxtasis, una noche de vigilia, hace 23 años más o menos. Yo llevaba 20 años de vida cristiana. ¿Por qué me tomó tanto tiempo si aquí está en la Biblia? Porque cuando uno lee la Escritura, la lee muchas veces con un cristal, y como dice el dicho, todo depende del cristal con que se mire. Y el cristal o los lentes que nos ponemos, a veces tienen que ver con lo que la denominación, la organización religiosa en la que fuimos formados nos enseñó. Nunca me hablaron de la incondicionalidad del amor de Dios, uno de los atributos más hermosos del Creador del universo. Yo te quiero decir hoy tajante y categóricamente que no importa lo que hayas hecho, la condición que estés, Dios te ama incondicionalmente. Puedes rechazarlo, puedes dudarlo, puedes no creerlo, pero es verdad, Dios te ama incondicionalmente. Ahora, ¿cómo uno llega a experimentar la intensidad de esa incondicionalidad? Depende de cuánto tú conoces de la Escritura y de la intimidad
en la oración con tu Creador. La historia aquí nos revela la incondicionalidad del amor de Dios. El principal atributo del Dios Todopoderoso, al cual servimos, al cual conozco y Él me conoce, es el amor. Yo estoy aquí por amor. Dios me amó y Dios te ama. Él te ama incondicionalmente. Aquí aparece la historia de un hijo pródigo que tiene la desfachatez. Era una costumbre antigua, una costumbre de hace 2000 años atrás, y el hijo actúa de acuerdo a esa costumbre, a ese hábito. Un hacendado, un hombre millonario, tiene hijos. Aquí aparecen el hijo mayor, el hijo menor. Puede ser que haya tenido más hijos. Sin embargo, estos dos, el menor viene y le pide lo que le correspondía por herencia. Y el padre, generoso, bondadoso, le entrega los bienes. Pero, yéndose lejos, el relato dice que lo desperdició todo. Y se va y se arrima a un hombre que le da de trabajo alimentar cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas. Yo conozco las algarrobas. ¿Quién va a querer comer esas cosas que solamente los chanchos con sus dentaduras pueden comer? Son duras. Y aún así, yo creo que ni cocidas son buenas. El asunto es que deseaba, pero nadie le daba. Y él reacciona y dice, volviendo en sí, volviendo a su sentido, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Lo primero que reconoce es que su padre era rico, tenía jornaleros, tenía empleados, tenía siervos y tenía abundancia. Esto me gusta a mí, porque para muchos creyentes, en Chile particularmente, el Dios al cual servimos pareciera que fuera un mendigo y no el dueño de la plata y del oro. Porque esto lo voy a repetir 1.000.000 de veces, así que vaya acostumbrándose. Porque se exaltó la pobreza como señal de humildad. Y es un error. El Hijo de Dios no tiene derecho de vivir en la pobreza. Puede nacer en la pobreza, como nací yo, sin papá. Bueno, nací con papá, lógico, pero mi papá nos abandonó. De manera que vivimos en pobreza. En la pobreza. Pero eso no significa que mi destino sea vivir en la pobreza. No. Porque como hijo de Dios tengo derecho a la abundancia que hay en la casa de mi Padre. Tú tienes derecho a la abundancia que hay en la casa de tu Padre. Y yo aquí pasando hambre, dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero, para darse cuenta de la intensidad del amor de Dios, es que hay que reconocer lo que dice la Biblia, todos hemos pecado. La Biblia lo dice categóricamente, aquí en el capítulo 2 de Romanos. Todos hemos pecado. A todos se nos ha declarado destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando clamamos y reconocemos nuestros pecados, lo que se derrama sobre nosotros es la intensidad del amor de un Padre amoroso. Esta parábola se llama la parábola del Hijo Pródigo. Pero como alguien lo dijo muy bien, debería llamarse, o debiera llamarse, la parábola del Padre que da amor incondicional, de la incondicionalidad del amor de Dios, la parábola del amor incondicional de Dios, porque Él no le puso condiciones al Hijo, es el Hijo que se impone condiciones que yo encuentro que son válidas. ¿Y cuáles son estas condiciones? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero note usted que cuando se presenta con el Padre lo ve de lejos, lo abraza, lo besa, y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No termina la frase anterior cuando él había dicho, hazme como a uno de tus jornaleros. No le permitió el Padre que dijera la frase, hazme como a uno de tus jornaleros, porque no era jornalero, era hijo. Y lo recibe como hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, vayan, el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traigan el ternero, el becerro gordo,
matémoslo y hagamos fiesta. Primero, ¿cómo se manifiesta la incondicionalidad del amor de Dios? Condición es cuando le dice, si las condiciones hubiesen ocurrido, si el padre le hubiese dicho, hijo, debes demostrarme que estás sinceramente arrepentido. Hijo, quiero que me demuestres que realmente nunca más te vas a ir de casa. Y yo creo que es bueno que vayas a trabajar con los jornaleros porque eso es lo que tú deseaste al comienzo. Deberías entonces ir a trabajar con los jornaleros. Pero no lo hizo. Tampoco le puso la tercera condición. Hijo, quiero que me cuentes primero, antes de perdonarte, quiero que me cuentes cómo es posible que me hayas hecho un agravio tan grande. ¿Qué hiciste? Mira cómo vienes, sucio, hediondo, sin el anillo. ¿Dónde está tu calzado? ¿Dónde está tu vestido? ¿Sabes lo que yo veo aquí? Y esto sí que me maravilla. De mi Dios, no hay una sola palabra de reproche. Lo voy a repetir. No hay ni una palabra de reproche. No hay ni una sola palabra de reproche. ¿Qué es el reproche? Hijo, mira el dolor que me causaste. Todo este tiempo yo esperando que volvieras. Nada de eso. ¿Acaso vendiste el anillo? Tu calzado. Un reproche siquiera. Anda a bañarte. Mira cómo vienes. El mismo reproche que se oye en las iglesias. Miren, llegó el hermanito que se desapareció todo el verano. Llegó el hermanito que lo vieron pasándose de tragos. Y lo miran de arriba abajo y lo examinan y lo sientan en un rincón. Amado, nosotros sabemos los cristianos cómo estamos llenos de prejuicios. ¿Y qué ocurre? No se hace una fiesta en la iglesia cuando llega el hermano que se descarrió, que se apartó, que se desvió, que se enfrió en la fe, que por las circunstancias, las adversidades, las crisis y luchas, tropezó y cayó y no hay quien lo levante. Aunque la Biblia dice, 7 veces caerá el justo y de cada una de ellas lo levanta el Señor. Este padre no tiene ni una sola palabra de reproche. Por el contrario, hace una fiesta en honor del hijo que había regresado. Le devuelve la dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Saben que en el tiempo antiguo el anillo era el carnet. No existía una identidad en el anillo. El anillo llevaba símbolos, todavía se usan en Europa, en algunas naciones. El anillo es un símbolo de identidad familiar. Llevaba un logo, llevaba las iniciales de la familia. Este hombre había vendido hasta el anillo que era su identidad. Por eso que el padre rápidamente, pongan un anillo en su mano. Hay que devolverle la identidad, es mi hijo. Tiene que llevar mis iniciales, las iniciales familiares de la familia van con él. Póngale un vestido limpio. Pero eso no es todo. Hagamos fiesta en honor del hijo que ha regresado. Eso se llama amor incondicional de Dios. Eso se llama incondicionalmente amado. Mi Padre amó, ama y te ama incondicionalmente. Porque como ya lo dije, no hay reproche, no hay condiciones, ni siquiera una. Hijo, voy a hacer una fiesta para ti, solamente que me prometas que nunca más te vas de casa. Te pongo el anillo en tu mano con una condición, nunca más. Me prometes, me juras y rejuras que nunca más te irás de mi casa. No hay condiciones. El amor todo lo cubre. La Biblia dice que el amor todo lo perdona. Y esto es lo que ocurre con este joven. Es amado por el Padre. Comenzaron a hacer una fiesta. Dios quiere hacer una fiesta en tu honor. Escúchame, por favor, vuelve a casa. Esta palabra es para todos los que se han descarriado, apartado del Señor, que han sido juzgados, vilipendiados, menoscabados, humillados por sus pares, por sus hermanos, por los que no le miran, no le dan la mirada, no le dan el saludo. Dios todavía te ama, todavía te espera para abrazarte, hacer una fiesta en tu honor. ¡Qué contradicción más grande! Había
había vivido perdidamente, se había malgastado la herencia, venía con olor no muy agradable, venía sin anillo, sin calzado, sin vestido, y el papá hace una fiesta. Ese es el principal atributo de mi Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba manifestando en esta palabra la imagen, un atributo, estaba hablando de la cualidad de mi Padre Celestial, de Dios mismo. Una de las virtudes, el Evangelio es la buena noticia para hablar de las virtudes, y esa es la principal de mi Dios. Yo tengo fe, creo absolutamente que Dios te ama incondicionalmente, porque estaba esperándote. Lo vio de lejos, dice, a su hijo. Quiere decir que se levantaba en la mañana y en la tarde, o a la hora que hubiese llegado, esperando que regresara el hijo. Él está esperando tu regreso. Está esperando el Señor para amarte, para abrazarte, para perdonarte, pero sobre todo para hacer una fiesta en tu honor, para matar el becerro gordo, el ternero que se guardaba para grandes eventos, para eventos muy especiales, matrimonios, cumpleaños particularmente. El becerro que se engordaba ahora era para celebrar el retorno a casa del hijo que se había alejado del lecho paterno de la casa de su padre. Mi amado, este mensaje, esta enseñanza tiene como objetivo demostrar la intensidad del amor de Dios. Y yo te pido hoy, cree al amor de Dios, recibe el amor de Dios, regocíjate y disfruta el amor de Dios. Yo creo que Él te ama. Yo creo que Él te ama. Mira, es más, yo estoy aquí frente a esta cámara para llegar hasta donde estás y decirte y gritarte: Dios te ama incondicionalmente. No importa lo que la religión diga, no importa lo que tu grupo haya dicho, ni siquiera importa lo que hayas hecho, porque mi padre está aquí y este padre no le dice: ¿qué hiciste? ¿Dónde malgastaste el dinero? Dime para dónde te fuiste, dónde estabas. Nada de eso. Lo que importa es que regreses. Y yo te invito a regresar. Regresa a casa. Regresa a casa. Hay abundancia de pan. Hay una fiesta que te espera. No hay reproche, no hay juicio. ¿Sabes lo que hay? Amor. Amor. Amor incondicional para ti. Amor de Dios para abrazarte, besarte y demostrarte cuán grande es el amor con el cual Dios te ama. La religión está aquí. El hermano mayor estaba en el campo cuando George vino, oyó la música y las danzas y dijo: ¿qué pasó? Tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Entonces se enojó, no quería entrar, y el padre le dice: hijo, entra. Tantos años te he servido y no me has dado ni un becerro ni un cabrito para gozarme. Este es el religioso que está en la iglesia todos los días y no recibe las bendiciones de Dios. Y le reprocha por hacer una fiesta en honor del hermanito descarriado. No le hagas caso a los reproches de la gente. Dios te ama incondicionalmente. Lo único que debes hacer es decirle: Padre, me aparté de ti. Perdóname, perdóname. He vivido lejos de ti. Me separé, me descarrié, malgasté todo este tiempo. Amado, vuelve a casa. Vuelve a casa. No vivas más separado. Se dice que hay muchos creyentes que se alimentan del programa de televisión porque no quieren regresar por causa de los reproches. Yo te invito, pruébanos. Una persona me escribió, yo le dije: ven y escucha, ven y ve. Yo no estoy para reprochar tu conducta, porque hay una conciencia y un espíritu que nos convence de pecado. Ese es el que hace la obra. Y si estás convencido de que debes volver, te invito a que vuelvas a casa ahora. Dios te ama incondicionalmente. Regresa a la casa del Señor. Hay una fiesta para ti que Dios tiene preparada. Hay palabras de regocijo
qué bueno que volviste, qué bueno es verte. El Señor te sigue amando. No vivas ni un día más separado del Señor. Te invito a que vuelvas a Él. Me queda solo un minuto y quiero orar contigo. Y orar al Padre así. Ora conmigo. Padre, perdóname. He vivido separado de ti. Me aparté y me alejé de ti. Señor, ten misericordia, perdóname. No he estado comiendo de la abundancia de tu casa por mi rebelión y mi desobediencia, pero ahora vengo a ti. Gracias por perdonarme y gracias por hacer una fiesta en mi honor. Gracias por amarme incondicionalmente y por no darme palabras de reproche. Gracias, gracias Padre. Vuelvo a ti, retorno a casa y gracias por bendecirme a pesar de mis torpezas, mis pecados y rebeliones. Gracias por perdonarme y amarme. En el nombre de Jesús, regreso a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Estás invitado? Ahí está nuestra dirección. Si quieres visitarnos, o regresa a casa, de donde te fuiste. Si hay palabras de reproche, busca un lugar donde te reciban y te amen como Dios te ama, incondicionalmente. Recuerda, no importa las circunstancias que hayas vivido, tú eres, de parte de Dios, un hijo amado, bendecido, para bendecir. Nos vemos en este mismo canal, a esta misma hora, para seguir hablando de fe. Bendecido en el nombre del Señor. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.